Este miércoles se llevará a cabo la séptima cena de la energía. El gobierno también estará presente en el evento, en el que se darán a conocer las expectativas del sector privado y también el mensaje del Ejecutivo sobre esta materia. Queremos saber qué es lo que espera el gremio y para eso estamos con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas. Rodrigo, gracias nuevamente por estar en Agenda Hola, Económica. ¿cómo estás tú? Rodrigo, yo me voy a anticipar un poco quizás lo que me quieras contar, porque yo creo que van a haber mensajes quizás de agradecimiento, quizás de puntos en común con el gobierno, porque ustedes reúnen a las distribuidoras y a las transmisores también. Por el lado de la distribución, estuvimos la ampliación de las licitaciones de suministro y por el lado de la transmisión, la gran novedad y el gran anuncio fue la unión de los sistemas interconectados del país. ¿Estoy en lo correcto? ¿Va un poco por ese lado el mensaje? Definitivamente estás en lo correcto. El mensaje nuestro en esta cena es un mensaje positivo, es un mensaje, como tú dices, de agradecimiento no solamente al gobierno, al ministerio y a quienes propusieron la agenda energética, sino también a todo el país que ha participado en forma activa en todas las instancias de diálogo que se han propuesto y que déjame decirte que han sido fundamentales para el éxito de todo lo que se ha hecho. Justamente el que existan todas estas instancias de diálogo. Ahora, en lo relativo a las industrias particulares que representamos como gremio, definitivamente en distribución creemos que las cosas han venido mejorando en forma sustantiva en el tiempo y que uno de los grandes cuellos de botella que decía en relación con las dificultades que veníamos trayendo en licitaciones se han venido superando y el resultado de la última licitación fue un muy buen ejemplo de trabajo público-privado muy bien pensado, con buena política pública y con buenos resultados. En el mundo de la transmisión, la interconexión de los sistemas es algo importante, no quiero ni por un momento quitarle relevancia a ese tema, pero hay que también plantear que si bien eso simbólicamente es muy importante, en transmisión todavía queda mucho pendiente. La propia agenda se ha puesto plazos muy esforzados, digamos, muy exigentes para poder generar una nueva legislación de transmisión que permita avanzar en las direcciones, podemos hablarlo en más detalle, en las direcciones que la transmisión requiere, pero que básicamente dicen relación con dos cosas. Uno, mayor seguridad. Y segundo, mayor flexibilidad y oportunidad en la transmisión para que pueda ser, primero, un factor procompetitivo y no una barrera de entrada en el mundo de la generación, y en segundo lugar, para que sirva para permitir la coordinación de las energías renovables que, por su naturaleza intermitente, requieren de un nivel de coordinación, despacho y calidad de las redes de transmisión distinta a las que teníamos en la época en la cual solo teníamos energías tradicionales. Cuando te refieres a mayor seguridad, uno puede entenderlo como líneas de transmisión existentes que sean más robustas, que se actualicen al menos en capacidad de carga de distribución. Todo eso, es decir, una línea de transmisión, por una parte, debe ser capaz de trasladar en forma cierta la energía que requiere trasladar desde los puntos que conecta, pero al mismo tiempo requiere la red completa, niveles de redundancia en caso de que una de estas líneas falle, pero al mismo tiempo también niveles de holgura, en la línea de pensar que una zona geográfica puede tener un potencial muy importante de una cierta forma de generar energía eléctrica, hidrológica, solar, eólica, etcétera, y que si construimos una línea hoy día y nos demoramos todo lo que nos está costando para construir una línea, ya sabemos que a los 5 años va a haber quedado chica, claro, como nos pasó con el aeropuerto, como nos ha pasado con algunas carreteras, etcétera. Algo bastante común en Chile. Por lo tanto, la lógica de esta nueva legislación es poder tener holguras, es decir, el poder desde un principio diseñar las redes para los requerimientos, ya no mirándolos en 5 o 10 años, sino tal vez mirándolos en 20, 30 o 40. Y pensando en las energías renovables no convencionales que mencionaba, se necesitan más rápido nuevas líneas porque donde están ubicadas las energías renovables no convencionales no están cerca de las mayores líneas troncales de transmisión. Son dos los desafíos. Por una parte, acercarnos a los puntos de generación de ese tipo de energía. Y para eso necesitamos darle mayor capilaridad, es decir, extender también transversalmente las redes que hoy día son simplemente longitudinales, es decir, atraviesan Chile como una columna vertebral. Hay que pensar en Chile a lo ancho, que también aunque no sea tan ancho, pero a lo ancho. En ese pequeño ancho que tiene el país para acercarnos más a los puntos de producción. Pero al mismo tiempo, dadas las características de estas energías, necesitamos tener más alternativas de redes, porque si en un momento determinado deja de funcionar, deja de soplar el viento, la verdad es que eso puede ser un gran problema o puede ser una oportunidad
si es que tenemos las redes necesarias para poder suplir esa cantidad de energía que estábamos produciendo aquí y flexiblemente poder traerla desde otro punto geográfico, que podrá ser igualmente eólico, que podrá ser solar o tradicional, y con flexibilidad poder gestionar estas energías que tanto bien le hacen al país. Ha avanzado el gobierno también en otro tema muy importante cuando se habla de transmisión, que es construir las distintas líneas, concesiones y servidumbres, que sean más fáciles. Bueno, ¿se ha avanzado en eso o no? La respuesta es sí, en el sentido que ya en el gobierno anterior se aprobó una ley de concesiones que mejoró en forma bastante importante los trámites y la burocracia que se requerían para estos temas. Pero todavía quedan temas pendientes que efectivamente deberían ser tratados en esta nueva legislación y que por sobre todo, te diría, tienen que ver con el poder establecer corredores, grandes corredores que de antemano y con anterioridad de que se produzcan estas licitaciones, las cuales se escoge quién va a construir la línea dependiendo quién haga la mejor oferta técnico-económica, el que se sepa de antemano cuál va a ser el trazado tentativo respecto del cual se va a tener que pasar esta línea. El famoso ordenamiento geográfico, que también es muy importante para los permisos ambientales. Así es. Eso es parte de un tema más amplio, que va mucho más allá de las líneas, pero que también aplica a las líneas, que se refiere a ordenamiento territorial. Su diagnóstico, que yo lo veo bastante positivo respecto a la relación también con el gobierno, Rodrigo, dista mucho de lo que pasa con otros gremios. Y eso también pasa porque el tema energético fue el gran tema económico de la administración anterior, con todos los problemas que vimos en la construcción de centrales sobre todo. ¿Crees que ese desgaste, que había muchos lados, muchos actores en pugna, tuvo el desgaste en el gobierno anterior? Se sacaron lecciones de eso. Este gobierno, el actual de la administración Bachelet, dijo, ok, ya vimos todos los problemas, ya tenemos el diagnóstico, ahora vamos a las soluciones. Eso también ha ayudado mucho a este ambiente positivo, por lo vemos que tienen ustedes en el sector de distribución y transmisión. A ver, lo primero es que, bueno, yo la verdad es que si bien me gusta la historia, hacer historia a veces solo sirve cuando podemos sacar lecciones de la historia. Y tal como tú dices, efectivamente, tal vez el gran mérito de la administración anterior haya sido dedicarle mucho tiempo a diagnosticar cuáles eran los problemas. Probablemente hubiéramos querido comenzar a buscar las soluciones más pronto, pero al menos llegamos al actual gobierno con muchos diagnósticos y estudios hechos, lo cual permitió dos cosas. Por una parte, el que hubiera mucha información para proponer una agenda de soluciones. Por la otra, que ya estuviera bastante masticado al interior de la discusión cuáles podían ser esas discusiones. Pero todo esto, al final, y por eso te digo que hacer historia a veces puede llegar a ser complejo, no ocurre si no existe algo que es fundamental, que se llama liderazgo. Yo te diría que, además de todo lo anterior, además de los grandes consensos, ha habido dos factores fundamentales. El liderazgo del ministro Pacheco y además una forma de liderazgo que ha estado totalmente relacionada con dialogar y dialogar. Escuchar y escuchar. ¿Ayudó en ese liderazgo que el ministro Pacheco haya sido un empresario durante toda su vida para entender bien cómo llegar a los empresarios del sector la forma de comunicar? No digo que ceda ante los empresarios, pero sí que los entienda y que se comunique de mejor manera con ellos. Yo tengo la impresión de que hay estilos de liderazgo propositivos y dialogantes en el mundo empresarial y en el mundo político. Yo diría que tal vez en el caso del ministro Pacheco lo atractivo es que él combina, por una parte, una manera de entender el quehacer público, que es lo que él está llamado a hacer, que es muy profunda. Es una persona que, si bien viene del mundo privado, en la última parte de su vida entiende muy bien lo público, pero al mismo tiempo conoce muy bien la mentalidad de los privados. Y eso genera dos cosas. Por una parte, sí, una forma de comunicarse que puede que tenga un cierto lenguaje en común. Claro. Pero todo en la vida tiene dos caras, así que, y esto lo digo con algo de humor, eso también significa que el ministro Pacheco sabe muy bien que cuando un empresario le dice A, B o C, eso debe ser corregido de acuerdo a su propia experiencia cuando estuvo del otro lado de la mesa. Por lo tanto, esto es como no verse la suerte entre gitanos, digamos. Por lo tanto, todo eso te lleva a tener un diálogo muy franco. Ahora bien, definitivamente hay puntos respecto a los cuales tanto nuestra industria como otras industrias al interior del mercado podemos tener desacuerdos con el ministro Pacheco. El punto clave no está en estar siempre de acuerdo, porque eso es imposible e incluso sería extraño e insano. El punto clave es la forma como se resuelven esos desacuerdos.
y nuevamente el ministro Pacheco ha establecido una manera de hacerlo, que no solamente se trata, y esto es muy importante, encerrarse en una pieza con el afectado y arreglarlo. Por el contrario, lo que se ha hecho es escuchar a mucha gente. Cuando uno mira la historia de cada una de las definiciones legales que han estado contenidas en la agenda, han pasado por momentos de consultas públicas generales, mesas de trabajo que en algunos casos han sido 10, 15 o 20, en las cuales han participado todos los sectores involucrados, que no solo han participado, han sido escuchados y respecto de los cuales ha existido la voluntad y obligación de responderles. Entonces, esa es la forma de hacer buena política pública. Bueno, sin duda que sí ha sido una buena forma de hacerlo y han tenido una buena relación con ustedes, con el sector privado. Ojalá que eso se mantenga porque es beneficioso para todo el país. Rodrigo Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, y con este análisis de cómo ve el sector de la distribución y transmisión de electricidad en nuestro país, el momento actual y su relación con el gobierno, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.